Bueno, señores, vamos a continuar con el programa, pero en cada familia hay historias que unen. Así nace Sotcor Labs, donde la ciencia se encuentra con el amor. La marca acompaña el bienestar de los peruanos con vitaminas en deliciosas gomitas para niños y adultos. BBL, vinagre de manzana, citrato de magnesio, que es urgente para poder dormir. Valeriana, todos los políticos tienen que tomar valeriana para tranquilizarse, por favor, y dejar de insultarse. Maca negra, por supuesto, y para los más pequeños ofrece zinc, hierro, omega, buenísimo, y buenas noches para un mejor descanso. Los interesados pueden solicitar el catálogo o hacer sus pedidos a los números que están en pantalla. Sotcor Labs, nutrición rica y divertida para toda la familia. Y como Laura siempre me manda mensajes, ¿no?, sutiles, me ha dejado las gomitas de colágeno. Laura, o sea, me está diciendo vieja, no importa, Laura. Colágeno con biotina, vitaminas y minerales, 130 gomitas. Me encanta, y le voy a dar también colágeno a mi invitada, porque las dos, bueno, Marisol ya, pues, ¿no? Ahora, perdóneme, Marisol, te voy a tutear porque te conozco tanto, Marisol, pero estás cada día más joven. Colágeno. Sí. A ver, te invito a colágeno porque Laura me ha dicho, puedes comer el colágeno, es rico además. Está bueno, son ositos. Está bien. Muy bien, entonces, ¿quién es su colágeno en esta campaña? Porque la campaña es dura, las campañas políticas electorales son bravas. ¿Quién es el o qué le está impulsando a seguir a pesar de, ¿no?, de los años en política, a pesar de las agresiones, del barro, en fin, de todo? ¿Dónde encuentra el impulso? Bueno, en mucha juventud. Eso es bonito, hay mucha juventud en su corrección, en sus críticas, en el boomer, tu Instagram es un desastre, en la manera como se llevan la vida y como quieren seguir peleando, ¿no? Es una manera de decirte, tú también tienes que seguir peleando, este es el país que todos queremos. Hay mucha juventud, eso me alegra mucho. En mi familia, por supuesto, que aun cuando es la que más se sacrifica en esto, está a mi lado, desde mi hermana, por supuesto mi esposo, mi hija, ¿no? ¿Su esposo aceptó de buena gana que usted fuera candidata presidencial? ¿Fue una larga conversación en la intimidad familiar? Mi esposo es mi compañero de carpeta en la universidad. Nosotros tenemos toda la vida juntos. En realidad toda la vida juntos, desde el año 90 estamos juntos. Y hemos hecho política universitaria juntos. Entonces, sí, poco a poco hemos ido, digamos, tomando caminos distintos, pero siempre ha estado a mi lado, ¿no? No le gusta la idea, digamos, es un momento muy complicado para el país, esta va a ser una campaña muy violenta. Obviamente. Es violenta. Pero va a ser peor, Milagros. ¿Usted es caviar? Mira, yo no me considero caviar, no sé muy bien qué cosa es, sí creo en los derechos humanos, creo en las instituciones, creo en el equilibrio de poderes, y lamentablemente ahora casi todo es llamado caviar. Yo nunca he dependido del Estado. Cuando he trabajado como congresista o como ministra... Bueno, usted es notaria. Soy notaria desde el año 99, toda mi vida, y voy a seguir siendo notaria. Me va bastante bien, en realidad. O sea, usted no está entrando al Estado, no quiere entrar a Palacio para robar. No, ni porque mucho plata menos. le sobra. No, tampoco es que me sobre, trabajo muchísimo. Y además le doy empleo a 41 familias, que son también mi familia, y puedo enseñar en la universidad, que es otra cosa que me gusta mucho. Pero claro, si tú estás enseñando permanentemente que hay que pelear por lo que uno cree, que hay que defender derechos, que hay que garantizar derechos, que hay que garantizar seguridad jurídica, y te das cuenta que ya no puedes hacer eso porque el Estado está quebrado, y tienes la oportunidad de hacer algo por tu país, es como bien cobarde decir acá estoy más cómodo, ¿no? Entonces, además a mí la política me gusta, me parece que es la que transforma la sociedad, es la que corrige las estructuras que no nos permiten salir de la misma línea. Yo creo que hay gente que va a correr siempre más rápido, hay gente que tiene mayores cualidades y tiene que brillar. O sea, yo creo en la meritocracia de verdad, pero la línea de partida tiene que ser la misma, Milagros. Si con 60% de anemia y nutrición en Puno, la línea de partida no es la misma, ¿no? Ahora, tengo que decírselo, ¿no? Dímelo, Me sorprendió su... ¿Cómo decirlo? O sea, dilo directamente, no elabores mucho. Estoy tratando de que lleguen bien las palabras a mi cerebro. Sin problema. Primero, la gente. Usted ha sido militante largos años. 36. Del PPC. ¿Se arrepiente hoy, estando liderando primero la gente, le ha ganado la interna a Miguel del Castillo,
Pero ¿se arrepiente de haber seguido del PPC? No. Bueno, yo no me fui del PPC, el PPC se fue. El PPC perdió su inscripción. Pero ahora la ganó y la recuperó. No hubo un intento de acercamiento. Sí, claro, hubo una transición. Cuando o... se perdió la inscripción en el PPC, yo presidí un proceso que se llamó reingeniería partidaria, que es lo que yo creo que tiene que pasar en realidad en Latinoamérica. Los partidos políticos han dejado de representar a la gente, no el PPC, todos. Hay un problema de cúpulas, que estamos viendo las peleas en un montón de partidos. Lo de Acción Popular es terrible. Digamos, yo no me quiero meter en casa ajena, pero sí, es terrible el darle esta sensación a la gente de que te estás arranchando una elección interna, ¿no? Pero en fin. Y yo traté de replantear el partido en función de lo que había sido la formación desde el año 2003, que yo regreso al partido hasta ese momento. Pero hubo una tensión interna y yo dije, bueno, yo esto no lo puedo representar, les deseo lo mejor, si quieren replantear este ¿Tensión interna con quién? No, en realidad con el sector más joven, que era el que yo representaba, no por edad, no por juventud, sino porque era el que había acompañado el proceso de reingeniería. Casi todo salió conmigo, y no porque yo los invitara a ningún proyecto político, porque yo me iba a mi casa. Pero sabe que en el PPC la consideran un topo caviar, ¿no? Bueno, yo en realidad no voy a hablar mal de mi ex, me parece de mal gusto. 36 años entregándole mi vida al partido, con un respeto profundo al doctor Bedoya, con quien además yo tenía una relación de afectiva, de mucho cariño, así que, digamos, el silencio en estos casos es mucho más elocuente, ¿no? ¿Se han equivocado al hacer alianza con Quiabra? No, yo no voy a juzgar ninguna de las decisiones que ha tomado un partido en el que ya no estoy, yo les deseo lo mejor, hay gente muy valiosa ahí, pero yo ya no puedo representar lo que el PPC ha decidido representar ahora, y yo sigo siendo la misma social cristiana, humanista, que he sido siempre, y porque esa es mi línea política, ¿no? Eso es lo que soy. Una persona que, siendo abogada, defensora de los derechos laborales y un largo etcétera, ¿cómo pudo conciliar todas las denuncias que tenía Miguel del Castillo, que además era su contrincante? ¿Cómo pudo siquiera soportar esas acusaciones? Mira, yo he acompañado a Miguel en esto desde el inicio. He intentado hacer puente con varias de las personas con las que habían esta situación económica tan compleja. He visto el proceso de ir resolviendo un problema a la vez. Todavía hay problemas pendientes. Aquí mismo contigo, él ha señalado que él cierra esto en el corto plazo. Ha sido un tiempo muy difícil para él y obviamente para las familias afectadas y para su partido por este también, tiempo difícil. ¿no? Porque primero la gente era primero la deuda. El partido lo que ha dicho siempre, y es lo que sostengo, es que es un tema que tiene que resolver la empresa en la que Miguel es accionista o era accionista o era, digamos, y que hay un daño obviamente que nos afecta, pero que nuestra posición es muy clara, ¿no? Primero la gente es primero la gente y las deudas hay que pagarlas, y espero que estoy segura que va a ser así, que eso se honre en el corto plazo, porque además Miguel, aunque ha perdido las internas, en un proceso además afable, de unidad, con listas únicas de Senado y de diputados, él encabeza la lista de diputados. Entonces, yo estoy segura que esto se va a resolver, espero que en el corto plazo, y en todo caso él tiene que dar todas las explicaciones empresariales que correspondan. Yo no tengo esa información, mal haría en ahondar. Correcto. Entonces, en el 2022 usted renuncia al PPC. No, el PPC pierde inscripción. Bueno. Intentamos hacer este proceso pero al final hubo, como usted dice, tensiones que la llevaron a desmarcarse. Perfecto. A decirles, yo no voy a pelear contra un espacio en el que he pertenecido tantos años. Si ustedes quieren seguir en esta ruta, creo que es equivocada. Es una ruta que no es el partido en el que yo he militado, pero bueno, está bien, quizás la equivocada soy yo, vayan ustedes. Yo voy a ir a donde creo que es un espacio de encuentro. ¿Y se fue con Flor Palo? No, me fui a buscar espacios de encuentro. Al comienzo teníamos reuniones con Jorge Nieto, con Daniel Olivares, con mucha gente, en verdad han habido muchísimas reuniones. ¿Y qué ganaron, los egos? No, cada quien fue decantándose. Empezamos este esfuerzo con Flor, con el propio Daniel, con Alberto de Belaunde. Finalmente hacer... Con Gino Costa. Con Gino Costa. Gino Costa está con todos, ¿no? Bueno, Gino... Un camaleón, ¿no? No, yo no podría hablar mal de Gino, ¿no? Gino tomó una decisión que yo respeto. Gino decidió no ir a primero la gente. Y ahora está con Rafael Belaúnde Llosa. La verdad es que a mí me parece que debimos estar todos juntos, ¿ah? Pero eso... O sea, si por usted fuera, usted hoy día estaría en una gran coalición. Mira, con Rafael Belaúnde Llosa, con López Chao también. Desde el Sancochado 1, Milagros, que acuérdate que yo fui candidata a la vicepresidencia de ese espacio,
en el que había una representación muy parecida a la que hay en Primero la Gente Hoy, o sea, era plural, era multipartidaria. A mí me tocó hacer algo que me cambió completamente la perspectiva. Yo tuve que unificar a los equipos técnicos. Eso fue súper interesante porque tenía a los técnicos de Yehude Simón, a los técnicos de Acuña, a los técnicos del PPC, a los de PPK y a los del Pastor Lai. Y estuvimos... De acuerdo, el Pastor Lai también. Claro, y estuvimos y además eran, digamos, figuras nacionales, ¿no? Que tenían todos orígenes distintos. Y la verdad es que ese espacio de encuentro fue súper interesante, Milagros, porque el contenido era el mismo, el continente era diferente. Entonces, cuando tú decías, ya, perfecto, no coincides con esto, pero vamos, no te gusta el nombre, porque el nombre tiene, pues, es como una carga muy fuerte. Vamos viendo qué de eso es lo que no te gusta. Y vamos viendo hasta dónde podemos estar de acuerdo, hasta dónde no. Entiendo, y yo creo que ese es el camino. Ya, entiendo. Y es lo que representa Primero la Gente para mí, ¿no? Ya, pero si de usted dependiera, ¿habría estado hoy con Rafael Belaúnde Llosa, con López Chau? Me hubiera gustado que Nieto. no existan 39 propuestas para los peruanos. Me hubiera gustado que pudiéramos encontrarnos. No se pudo, cada quien tiene hoy su camino, pero estoy segura... Pero repito, habría estado sí, con a mí Rafael, me hubiera gustado, con Nieto. Me hubiera gustado que los que creemos que debe haber... Pero mencióneme quiénes. Sí, me hubiera... A ver, digamos, no voy a entrar hoy con Alfonso López Chau. En su momento se intentó hacer una alianza, la alianza no se pudo concretar. ¿Y hoy día qué piensa de López Chau? Con Mariano González. ¿Hoy día qué piensa de López Chau? Que es un candidato y que le deseo la mejor de la suerte. ¿Qué piensa de lo que ha dicho sobre el MRTA? Creo que tiene que explicarlo, lo ha explicado. Pero tibio, ¿no? Mira, yo creo que, de hecho, lo comenté en cuanto lo leí, porque yo creo que con el terrorismo no puede haber medias tintas. No, de acuerdo. Yo he denunciado... hace ruido, ¿no? Yo he denunciado a Soras, y Soras es un caso emblemático porque no figura en el informe de la Comisión de la Verdad, y fueron 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas por Quispe Palomino, y ahí no puede haber titubeos. No puede haber medias tintas, ¿no? ¿Siente que López Chau ha titubeado o ha demorado demasiado? En todo caso es él quien tiene que explicar por qué se ha demorado. Yo sí creo que más allá del contexto histórico en el que se dio, requiere una posición firme, ¿no? No estoy a favor de esto, el MRTA es terrorismo, hay que perseguirlo, porque no te olvides que por muchos años en Francia y en Europa se intentaba... Por supuesto, romantizar. Exactamente. No, era, no, qué lindo, los luchadores eso, sociales, los luchadores políticos. O sea, yo creo que sí tenemos... Yo no transo con eso, ¿usted? No, de ninguna manera, porque sí tenemos que tener claro los peruanos que el terrorismo, el MRTA, Sendero Luminoso, le han hecho al Perú un daño terrible, y hasta ahora, 40 años después, 40 años después, hay todavía muchas poblaciones que, ya sea por el terrorismo o por malos agentes del Estado, porque yo no generalizo, que violaron derechos humanos, hay todavía en Ajomarca o digamos, para hablar de violaciones a derechos humanos desde el Estado, o en Soras, para hablar de delitos de terroristas que hoy están presos por el caso Soras. Esa parte de la historia no puede tener claroscuros, ¿no? No hay narrativas diferentes. El terrorismo es terrorismo, hay que condenarlo, hay que ser muy claros en el daño que le hizo al Perú, y no puedes pretender hacer que sea romántico el asesinar a peruanos y a peruanas, ¿no? Entonces yo creo que los peruanos fuimos demasiado tibios con Pedro Castillo cuando denunciamos casi en solitario los tentáculos que tenía con el Movadef igual Sendero Luminoso? Yo creo que hemos sido siempre muy tibios. Le ganamos la guerra a Sendero Luminoso, pero nunca fuimos capaces de de unificar un discurso en torno a que Sendero Luminoso y el MRTA habían bañado de sangre a nuestro país. Bueno, nunca. Pero primero partiendo de que un sector llama a eso violencia política y no llama terrorismo. Lo que pasa, Milagros, es que nuevamente a los continentes y a los contenidos, ¿no? Si hablas en categorías de derecho internacional, no se puede definir terrorismo porque ni siquiera la Corte Penal Internacional ha podido tipificar eso. Es un desastre. Pero nosotros vivimos pero nosotros sí. Entonces tú tienes que ser muy claro al decirle, esto es terrorismo, claro. MRTA, Sendero Luminoso, esto es violaciones a derechos humanos, o sea, inaceptables. Lo que hizo el Estado, lo que hicieron algunos militares... Tampoco es aceptable. No, de acuerdo, pero eso no era terrorismo de Estado. No, pero eso fueron excesos. No, violaciones a derechos humanos. Por eso, excesos, violaciones a los derechos humanos. Un exceso no es pues violar a una mujer y matarla o explotar 23 niños. Pero fueron violaciones a los derechos humanos, pero no fue una política de terrorismo pero así de Estado, como hay que decirle terrorismo al terrorismo,
al carnicero de los Andes que le metió una granada y voló a 23 niños de menos de 6 años, hay que decirle violación a derechos humanos. Sí, claro. O sea, yo creo que si por lo menos podemos ponernos de acuerdo en eso, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y usted equipara, como hace la izquierda, a Alberto Fujimori, lo pone en la misma categoría de Abimael Guzmán. Alberto Fujimori es un dictador, Abimael Guzmán es un terrorista. O sea, son dos cosas, digamos, ninguna de las dos me gusta. Y creo que se perciben de manera distinta, pero... O sea, no es que avale esto es terrorismo. Porque la izquierda y hay que perseguirlo. hace eso, ¿no? La izquierda dice que Fujimori fue un terrorista, ¿no? Que hizo terrorismo de Estado. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a decirle terrorismo a todo, ya nada lo es. Obvio. Y un dictador se distingue porque tiene poder, detenta poder, y usa ese poder en contra del país que representa. Eso no para usted Fujimori fue dictador después del 92. Eso no significa que Fujimori no haya hecho cosas buenas. ¿Eh? No, yo no estoy dispuesta a pagar el precio de estas cosas buenas con la sangre de los peruanos y de las peruanas. Ok, Fujimori fue dictador después del 92, después de cerrar Yo creo que cuando cierra el Congreso, cuando toma las instituciones... Entonces Vizcarra también fue un dictador. Yo nunca estuve de acuerdo con el golpe de Vizcarra. ¿Vizcarra fue un dictador? Vizcarra fue, mira, la interpretación que se dio y además es público, porque yo me acuerdo que ese día en la mañana estaba en una entrevista y me preguntaron si habían salidas. Yo no encontraba ninguna constitucional. O sea, de hecho, la entrevista está grabada, ¿no? Y yo creo que ese fue el inicio del fin, ¿sabes, Milagros? O sea, creo que cuando comenzamos a intentar validar jurídicamente aquello con lo que estábamos de acuerdo, pues yo sí estaba de acuerdo con el que se cerrara el Congreso, pero no se puede cerrar el Congreso porque lo puedo hacer. Hay canales constitucionales y yo creo que eso fue forzar la Constitución, ¿no? Que el hecho pero además hacerlo con una denegación fáctica, por eso. ¿no? Pero o sea, ahí Salvador del Solar fue cómplice de esa... Yo le tengo mucho respeto a Salvador del Solar. Yo también, como actor y todo, pero cometió un grave error, ¿o no? Creo que ese momento, conscientes o no de lo que pasaba, y aun cuando el país lo haya respaldado, porque todos, incluyéndome, consideramos que este Congreso, que es el peor de todos, no nos representa. Pero en democracia lo aguantas hasta que termine su periodo. Ah, bueno, entonces eso es importante que usted ponga los puntos sobre las IES en sus argumentos, porque la gente dice, esto no me representa, Merino no me representa, pero ojo, Merino era el presidente del Congreso en ese momento, como Gerí lo ha sido ahora, y Merino fue elegido por voto popular. Sí. Y Vizcarra desconoció eso unido a Sagasti. Y ahora quisieron hacer lo mismo con Gerí, su amiga Flor Pablo, su amiga Susel Paredes y su amiga Ruth Luque. Entonces, ¿usted considera que hubiera sido mejor que una de ellas gobierne o está bien lo que ha pasado en un proceso constitucional que llevó a José Gerí Orea a la presidencia? Yo reconozco que José Gerí es el presidente por sucesión constitucional. Okay. No me gusta. Yo hubiera preferido... ¿Usted hubiera preferido que fuera Flor Pablo? No, yo hubiera preferido que fuera alguna persona que no tuviera los cuestionamientos que él tenía tan graves, vinculados a hechos tan delicados. Como es una violación sexual. Primero, y como es el tema de corrupción cuando estuvo en la comisión de presupuesto, porque no solamente es un hecho. Lo ha ido aclarando y eso, digamos... Ahora, la violación, usted es abogada, además ha hecho, creo que ya dio su examen en mi su tesis, maestría, sustenté el miércoles pasado, a mucha honra. Derecho Constitucional, Católica. ¿Correcto? Hay presunción de inocencia, yo no estoy diciendo correcto, que no. Y el propio señor Gerí ha expuesto y ha argumentado todo lo que encontró la Fiscalía, que finalmente archiva este caso. Yo nunca le he escuchado al señor Gerí solidarizarse con la víctima. Me hubiera gustado, al final, sí, después. No, sí lo ha hecho, señora. Bueno, no en el momento en el que asumió la presidencia, estaba más preocupado porque saquen su DVD de la habitación que por decir me solidarizo con la víctima. ¿Que saquen su qué? Su DVD, porque todo esto, o sea, la razón por la cual lo involucran... Es porque le encuentran una prenda... Claro, él estaba más preocupado por explicar eso y yo creo en el orden de ideas que corresponde en un país que tiene cada 39 minutos un acto de violencia sexual o de violencia contra la mujer, lo primero que tú tienes que hacer es solidarizarte con la víctima y asegurar que esa víctima va a encontrar justicia. El presidente Gerí a mí me ha dado una entrevista como presidente del Congreso y cuando fue elegido en El Comercio, cuando fue presidente del Congreso, que era lo más grave además, ¿no?
¿Y ahí te explicó qué había pasado con esa denuncia? Sí, claro, y además se solidarizó con la víctima. Ah, bueno. Entonces, el gran tema, lo que yo veo ahora es que en el Perú ya no hay presunción de la inocencia. No. El delito es gravísimo, Marisola, y Sí, usted sin me duda, conoce. sin Yo duda, lucho sin duda. contra cualquier... Sin duda. se debería de encontrar a quien violó a esa Y él muchacha. debería ser el más interesado Correcto. en conseguir la extradición. Y si su amigo fugó Exacto. porque es el violador, debería de Exacto. pedir rápido. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, no es me solidarizo. Y si lo ha dicho, lo felicito. Es, ¿qué hago? Es como Cerrón, ¿no? O sea, qué bien. Captúralo, pues. O sea, demuéstrame que no estás en una relación de complicidad. Captúralo. Como Boluarte. Captúralo. Que decía sí, lo voy a capturar y nunca lo capturó. Captúralo. O sea, tú estuviste en esa época. A Toledo lo trajimos. A Belaúnde del Ocio lo trajimos. Pues eso es lo que tú tienes que hacer cuando de por medio hay una acusación tan grave como complicidad. Quiero ver qué estás haciendo para demostrarme no solo que dices que no tienes nada que ver, sino que realmente te interesa que la verdad se sepa. Si él se ha solidarizado con la víctima, le falta el paso siguiente. Garantiza justicia para la víctima. Uy, y que lo traigan Pero por extraditado. supuesto. Bueno, pero es por un supuesto. excelente punto. Pero bien, si se ha solidarizado. Segundo sí lo tema. hizo. Segundo tema. El tema de las denuncias en la Comisión de por Presupuesto. corrupción. Ahora, regresemos con eso, ¿le parece? Porque me están pidiendo sí, claro. Me están pidiendo la pausa. Y luego también le quiero preguntar a la candidata Marisol Perestello, que con tanto énfasis dice que hay que propiciar la búsqueda de la verdad. Su enemiga pública, la ex procuradora Ampuero, dice que por su culpa y su gran culpa, cuando ella había entrado a las oficinas de Odebrecht, ¿no es cierto?, cuando había congelado la plata de barata incluida, usted propició que luego se lo llevaran todo. Después de la pausa... Sí, por favor, me encanta. Entonces, la búsqueda de la verdad tiene que ser en todos los ámbitos. Totalmente. ¿No? Regresamos de inmediato con Marisol Perestello. Ingresa hoy a eligetulocal.ompe.gov.pe. Elige tu local y vota tranquilo. OMPE. Votar es tu poder de elegir.